el programa del barelense. Mi paciencia llega hasta el final. Busco un lugar libre de ellos. Debe haber un mundo de verdad. Basta de boludos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a Periodismo con Sentido. Bueno, a veces parece que las editoriales como que se repiten, ¿no? Uno las graba, las vuelve a pasar. Y pasa que cuando uno empieza a hablar de la situación económica, y después no puede hablar de una mejora porque no la hay, parecería que estamos reciclando datos. Pero no, les juro que todos estos datos tienen que ver con lo sucedido en esta semana. Y bueno, vivimos en Argentina, donde dicen que 13 millones de personas salieron de la pobreza, pero cada vez cuando salimos a la calle lo vemos peor. Bueno, a ver, esto no sé si llamarlo editorial o radiografía, ¿no? De esas que no te gustan ver cuando te la dan, porque el médico no te dice todo bien, te dice, mirá, hay varias cositas para atender. Arranquemos por algo simple, cotidiano, de eso que no falla nunca, la heladera. Vos abrís la heladera hoy y no necesitas ver el índice, no necesitas escuchar a ningún economista con el Windows abierto, ¿no? Mirando planillas. Abrís la heladera y decís, che, cada vez hay menos cosas, ¿no? Y no es una sensación, una percepción, es un dato. Las ventas en supermercados mayoristas, comercios de barrio, todo para abajo, mes tras mes. Como un ascensor, ¿vio? Sin freno, pero sin botón de emergencia. ¿Y qué digo mes tras mes? Esto más o menos lo comentaba la semana pasada. Bueno, hoy es peor. Y ojo, porque esto no es que la gente elige consumir menos, no es ahorro económico, es que no hay plata. Los salarios corren detrás de los precios. Vio los perros corriendo detrás del auto. Bueno, así están nuestros salarios. Y nunca lo alcanza el auto. Nosotros tampoco parece que vamos a alcanzar ni siquiera la inflación. Entonces, ¿qué hace la gente? Ajusta. Primero deja el gustito, después va cambiando a marcas más berretas, después achica cantidades y después directamente dejan de comprar. De ahí empieza el círculo vicioso. Si la gente compra menos, los comercios venden menos. Si venden menos, ajustan la cantidad de mercadería que le piden al distribuidor, y cuando ajustan, despiden, suspenden o cierran, y también hay más gente con menos plata, y entonces se consume menos. Es una rueda, ¿vio? Que no es la rueda de la fortuna, es la rueda del hámster, ¿vio? Esos bichitos que dan vuelta y vuelta en la calecita esa vertical y no llegan a ningún lado. Ahora, en ese contexto, con la gente ajustando hasta el aire acondicionado en invierno, porque la energía está cara, el gobierno decide avanzar con una reforma laboral. ¿Y qué dice esa reforma? Básicamente, abaratemos el costo de despedir, flexibilicemos condiciones, hagamos más fácil contratar y también más fácil rajar. Y vos decís, ¿en serio? Cuando el problema es que la empresa vende menos, la solución es hacer más fácil despedir gente. Es como tener fiebre y que el médico te diga, vamos a romper el termómetro, así no marca más. Pero hay más, porque esto no queda solo en la ley. Esto se pelea en la justicia y aparece una escena que, si no fuera grave, sería de comedia negra, ¿no? Un juez falla a favor de la reforma. Y al día siguiente el gobierno lo premia, lo impulsa para que siga siendo 5 años más en el cargo, porque usted sabe, hay una ley en donde al cumplir 75 años un juez necesita, o se va, o necesita la ratificación del Congreso. Este muchachito permite una reforma laboral que había sido ya rechazada en otra instancia judicial, y al otro día recibe el favor, ¿no? Y no es, lo impulsa para que elijan 5 años más, que yo creo que va a pasar. Y no es una metáfora, pasó, fallo favorable, premio express.
¿Viste cuando en el barrio dicen todo queda en familia? Bueno, algo de eso hay, pero con toga. Entonces empezás a ver un patrón, no es una medida aislada, no es bueno, justo, coincidió, no, hay una lógica, cuando algo le sirve al modelo se empuja y cuando alguien ayuda a que eso pase se lo cuida. Mientras tanto, y acá es donde la cosa se pone más pesada, el ajuste no se queda en la billetera, se mete en el cuerpo, porque el recorte en salud ya no es una planilla de Excel, ¿eh? Es gente que no accede a medicamentos, vacunas que no llegan, programas que se recortan, y eso tiene consecuencias, no simbólicas, reales. En criollo, hay enfermedades que vuelven, y hay gente que la pasa peor. Y cuando te dicen que eso puede aumentar la mortalidad, no es un eslogan, es un dato incómodo, sí, pero un dato al fin, de esos que nadie quiere escuchar. Pero están ahí, ¿eh? Entonces tenés este combo, menos consumo, más precarización, menos salud, y en paralelo, la política. Porque otra cosa que empieza a moverse es la percepción de la gente. Las encuestas, esa que antes el gobierno miraba con una sonrisa, ahora empiezan a mostrar otra cara. Sube la desaprobación, baja la imagen y aparece algo más peligroso que el enojo, la duda. Porque una cosa es que te digan, te ajusto pero es necesario. Y otra muy distinta es que empieces a pensar, che, ¿y esto a dónde va? Y ahí entra el golpe más delicado, el relato anticorrupción, ese yo soy distinto, yo vengo a limpiar. Bueno, cuando empiezan a aparecer ruidos, sospechas, contradicciones, ese discurso se empieza a agrietar, la cosa empieza a tambalear. Y cuando se agrieta eso, ya no alcanza con explicar la economía, porque vos les vendiste otra cosa a la gente, eras la anticasta. Porque lo que se rompe es la confianza. Pero pará, que hay más. Porque mientras todo esto pasa, ahí enfrente, hay otro frente que se abre, que es la relación con la prensa. En los últimos días el gobierno decidió algo que es fuerte, fuerte de verdad, cerrar el acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada. Así, directo, sin vueltas, sin matices. La explicación: un supuesto caso de espionaje. El resultado, periodistas afuera, sin poder entrar, sin poder preguntar. Y ahí hay una frase que es casi de manual. Cuando un gobierno empieza a tener problemas con la realidad, suele empezar a tener problemas con las preguntas, ¿no? Porque las preguntas incomodan, porque te sacan del guión, porque te obligan a explicar lo que no cierra o lo que no querés explicar. Y en ese mismo clima, el presidente se reúne con figuras internacionales que directamente cuestionan la democracia liberal. O sea, el combo completo. Menos preguntas adentro, más simpatías por discursos que relativicen el sistema. No hace falta ser alarmista, pero tampoco ingenuo, ¿no? Entonces, si vos juntas todas las piezas, te queda una imagen bastante clara. La gente consume menos porque tiene menos plata. Las empresas venden menos y ajustan. El gobierno responde flexibilizando el trabajo. La salud pública se resiente. La credibilidad empieza a derrumbarse y el vínculo con la prensa se tensiona. Eso no es una suma de casualidades, ¿eh? También es un modelo. Un modelo que prioriza ciertas variables y deja otras libradas a su suerte. Un modelo que dice orden, pero que en la vida cotidiana se sienta como ajuste. Un modelo que promete eficiencia, pero genera incertidumbre. Y ojo, porque acá viene lo más importante de todo. Esto no explota de un día para el otro, no es una película con final abrupto, es más silencioso, más cotidiano, más de goteo. Es el changuito más vacío, es el remedio que no compraste, es el negocio del barrio que cerró, es la sensación de que laburás más y te alcanza menos. Y ahí aparece la gran pregunta, la que no se responde con un tuit ni con una cadena nacional. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la gente va a bancar este esquema? ¿Hasta cuándo el discurso va a sostener la realidad? ¿Hasta cuándo el esto es necesario alcanza para explicar el cada vez estoy peor? Porque hay algo que la política a veces olvida, pero la calle no. La paciencia.
no es infinita. Y cuando la paciencia se termina, no hay relato que la vuelva a llenar. Así que nada, no es que la cosa está complicada, eso es quedarse corto. La cosa está mostrando hacia dónde va, y lo hace claramente. Y la pregunta ya no es qué está pasando, la pregunta es si alguien está mirando lo que viene. Esto es, señoras y señores, periodismo con sentido.